¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar acerca de la BIOS, Legacy y UEFI. Vamos a hablar acerca de este tema ya que son de suma importancia para los que estudiamos computación y todo lo relacionado al software y al hardware. Sin más que decir, comencemos. Primero vamos a hablar acerca de la BIOS. ¿Qué es y para qué sirve? Pues se refiere al sistema básico de entrada y salida. Por sus siglas en inglés es BIOS. Y es el programa de inicio más importante de la computadora. Es el software integrado al procesador central, responsable de iniciar tu sistema. El BIOS está integrado normalmente en la computadora como un chip de la tarjeta madre. El BIOS funciona como un catalizador para poner en acción la funcionalidad de la computadora. Está programado en un chip de memoria de solo lectura programable y borrable, por sus siglas en inglés EPROM. El BIOS es almacenado en este chip de memoria, el cual retiene los datos cuando la fuente de alimentación es desconectada. Cuando se vuelve a encender la PC, el BIOS recupera los mismos datos almacenados. Y el sistema BIOS pues también es responsable de administrar el flujo de datos entre el sistema operativo de tu computadora y cualquier dispositivo conectado a esta, incluido el disco duro, teclado, adaptador de video, impresora o mouse. Bueno, pues ya sabemos qué es la BIOS, pero ¿qué es la BIOS en la computadora? Todos sabemos que las computadoras tienen este sistema BIOS. Es la famosa pantalla azul con letras amarillas que sirve para configurar algunos parámetros de la computadora. Pero ¿exactamente sabemos qué es la BIOS? La BIOS se encarga de funciones a muy bajo nivel en la computadora, como la secuencia de arranque, en qué dispositivo de almacenamiento está el sistema operativo y cómo arrancar desde él, o cómo hacer funcionar el teclado. También sirve para identificar y configurar componentes de hardware como los discos duros, dispositivos de almacenamiento externo, el procesador o la memoria RAM. Y es de hecho desde la BIOS donde podemos modificar, por ejemplo, los parámetros de funcionamiento del procesador para desactivar núcleos, activar y desactivar hyperthreading, SMT, o modificar su velocidad para hacer overclock o underclock sin tener que pasar de manera directa por el sistema operativo. Bueno, pero ¿cómo se accede a la BIOS? Al fin y al cabo, este es un elemento que está presente en todas las computadoras del mundo, sea de la marca que sea, este elemento es imprescindible. Hoy les vamos a enseñar cómo poder acceder a la BIOS. Sea como sea, entrar tanto a la BIOS como a la UEFI, que la vamos a ver más adelante, pueden ser de mucha utilidad en varias situaciones. Por ejemplo, podemos querer definir el orden de arranque de los distintos discos duros que tenemos en la computadora, ya sean de SSD o memorias USB que tenemos en la computadora. También nos permite configurar la velocidad de funcionamiento de componentes como la memoria RAM, ya sea de manera manual o cargando perfiles XMP para las memorias, o incluso el procesador, permitiendo la realización de overclock de manera manual y de la activación o desactivación de funciones que afecta al consumo o rendimiento de la computadora en general. Las teclas más habituales para acceder a la BIOS son suprimir, ESC o F2, aunque por lo general la tecla más habitual para acceder suele ser la suprimir, o del, que significa delete, o sea borrar. Con estas teclas posiblemente podemos acceder a la BIOS de la gran mayoría de equipos. Yo les voy a dejar aquí un cuadro que pueden observar donde están los atajos para entrar en los distintos tipos de computadoras. Pues ¿cuáles son las configuraciones principales de la BIOS? Pues configuraciones en la BIOS hay muchas, pero yo les voy a dar las principales. Entre las principales está la configuración básica de parámetros, estándar, SMOS o setup, estándar, SMOS o features, configuraciones estándar grabadas en la SMOS. A través de este menú puedes, por ejemplo, configurar la fecha y la hora de tu equipo. También muestra qué unidades de disco están conectadas a la computadora. Está la opciones de BIOS, BIOS Features Advanced Setup, que significa configuraciones avanzadas de la BIOS. Podemos, por ejemplo, escoger si al encender la computadora se lleva a cabo una autocomprobación rápida o profunda, o determinar cuál es la secuencia de arranque, el
el orden en el que la BIOS debe buscar el sistema operativo en las distintas unidades de disco. También está la configuración avanzada y chipset features, advanced chipset features o configuraciones avanzadas del chipset. A través de él podrás, entre otras cosas, determinar la velocidad a la que puede acceder a la RAM. También está la configuración Integrated Peripherals, periféricos integrados. Puedes configurar todos los puertos y dispositivos que forman parte de la placa base, como las conexiones de disco duro, los puertos USB o las tarjetas gráficas de red o sonido integradas. Así, si quieres pinchar una tarjeta gráfica diferente, podrás deshabilitar la de la placa base a través de este menú. También está una configuración que es Power Management Setup. Todos los ordenadores modernos están preparados para reducir de forma automática el consumo de energía cuando no se utiliza. En el menú Power Management Setup o configuración de la gestión de la energía encontraremos todo lo necesario para ello. ¿Y cómo se conservan todas estas configuraciones? Bueno, pues las configuraciones de la BIOS se conservan al apagar el PC porque se almacenan en un chip de memoria llamados SMOS que había mencionado anteriormente. Esa memoria se mantiene con una pequeña pila, consume tanta poca energía que lo normal es no tener que cambiarla para toda la vida de la computadora. Pero a veces hay que hacerlo cuando la pila se gasta. Si necesitamos cambiar, tenemos que averiguar el modelo de la placa base. Después vamos al sitio del fabricante de la placa o de la computadora y hacemos una búsqueda del modelo de la placa o del equipo. Descargar el manual también y buscar cómo sustituirla. ¿Y cuál es el menú de la BIOS? Pues en la BIOS nos encontramos con una pantalla de menú en la que se nos muestran distintas opciones, aunque pueden variar, depende del fabricante. Si por medio del cursor nos situamos sobre una de estas opciones y pulsamos la tecla Enter, accederemos al menú correspondiente de dicha opción que hemos elegido o presionado. Una vez en este menú buscamos la opción que nosotros queremos cambiar y la modificación utilizando la tecla AV o PAG. Después salimos del menú pulsando la tecla ESC para volver al menú principal de la BIOS. Para salir de la BIOS hay dos opciones. Si pulsamos ESC nos aparecerá una ventana de diálogo que nos dirá algo similar a Quit Without Saving. Si pulsamos la Y saldremos de la BIOS, pero los cambios que hayamos efectuado no se guardarán, de forma que no habremos hecho nada. Si pulsamos la tecla N, volveremos al menú principal. La segunda opción suele ser una entrada en el menú principal con un título parecido a Save to SMOS o Exit. Si la pulsamos, nos aparecerá un mensaje parecido a Save to Setup. Y si pulsamos la Y, los cambios que hayamos hecho se almacenarán en la BIOS y la computadora se va a reiniciar. Utilizando los valores que hayamos modificado, si pulsamos la tecla N, el PC o la computadora se reiniciará, pero sin guardar ninguno de los cambios que hayamos hecho, por lo que la BIOS seguirá tal y como estaba desde que nosotros entramos a la BIOS. Aunque tenga nombres diferentes, existen algunos apartados comunes a todos los tipos de la BIOS. Y pues una clasificación puede ser configuración básica de parámetros, estándar, SMOS, Setup, opciones de BIOS, BIOS Features, Advanced Setup, configuración avanzada y chipset Features, Password, periféricos, discos duros, etc. Eran los que yo había mencionado anteriormente y hay muchas otras utilidades. Pero ¿cuáles son los tipos de BIOS? Pues bueno, yo les voy a dar los más comunes. Los tipos de BIOS más comunes son la ROM, Read Only Memory, que puede ser grabado únicamente cuando se confecciona el chip. Es una memoria no volátil, es decir, los datos contenidos en ella no son susceptibles de alteración. Al apagarse el sistema, la información no se perderá ni estará sujeta al correcto funcionamiento del disco, lo que garantiza su disponibilidad aún sin requerir algún recurso externo para el inicio del equipo. También está EEPROM, Erasable Programable Read Only Memory, que es de carácter regradable y se puede programar a partir de impulsos eléctricos.
Su contenido es removible por medio de su exposición a luces ultravioletas. Las memorias EEPROM son programadas a través de la inserción del chip en un programador de PROM, que incluye además la activación de todas las direcciones del chip. También está Flash BIOS, que es una memoria volátil que tiene la capacidad de ser regrabada sin el empleo de un dispositivo de borrado. Son memorias que se pueden actualizar de manera permanente y fácil. Pero ¿dónde se almacenan las configuraciones de la BIOS? El software del BIOS es almacenado en un circuito integrado de memoria ROM no volátil en la placa base. Está específicamente diseñado para trabajar con cada modelo de computadora en particular, interconectado los diversos dispositivos que componen el conjunto de chips complementarios del sistema. En computadoras modernas, el BIOS está almacenado en una memoria flash, por lo que su contenido puede ser reescrito sin retirar el circuito integrado de la placa base. Esto permite que el BIOS sea fácil de actualizar para agregar nuevas características o corregir errores, pero puede hacer que la computadora sea vulnerable a los rootkits de BIOS. Y ahora veremos cómo configurar la BIOS para el audio. Bueno, aquí están las instrucciones. Tenemos que reiniciar el ordenador y buscar un mensaje que indica qué tecla pulsar para iniciar la configuración de la BIOS, ya sea las que hemos visto anteriormente. F2 o ESC son las más comunes, pero cada uno es diferente en la BIOS. Pulse la tecla varias veces hasta que introduzca la pantalla de configuración del BIOS. Solo tiene un poco de tiempo para hacer esto antes que arranque Windows. Esto es importante tener en cuenta porque tenemos que ser rápidos al momento de hacer esta configuración, porque si no el ordenador o la computadora se puede encender de manera automática y puede tirarnos al inicio de Windows. Revisar las instrucciones que aparecen en pantalla para navegar por los menús de BIOS. Usted no será capaz de utilizar el ratón, usted tendrá que utilizar las teclas de la flecha del teclado. O sea que nosotros vamos a usar en la BIOS solo podemos usar el teclado, no podemos usar el mouse, tenemos que tenerlo en cuenta. Navegar a través de la BIOS para encontrar opciones de audio o una configuración similar. Cada BIOS será diferente y se puede llamar a este por un nombre diferente. Busquemos opciones de audio integrado o algo similar y este será activado por defecto. Seguir las instrucciones de la pantalla en la pantalla del BIOS para desactivar la opción, y esto puede hacer mediante el uso de las teclas de flecha para acceder a la opción y a continuación pulsando un botón indicando para pasar de activado a desactivado. Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar las configuraciones del BIOS y salir. Esto de salir ya lo hemos aprendido anteriormente con lo que yo les había platicado. Windows ahora se iniciará con la tarjeta de sonido a bordo desactivado. Códigos de errores y sonidos. Los códigos de errores y sonidos son diferentes para cada fabricante de placas base o componente y suelen haber gran disparidad entre ellos, por lo que un sonido o un código pueden tener significados muy diferentes, así que lo que corresponde es mirar el manual del componente para poder entender cada uno de los códigos de error del post informática. Bueno, instalación de una tarjeta de sonido. Algunos equipos tienen una tarjeta de sonido integrada en la placa base del ordenador. Esto se llama una tarjeta de sonido a bordo. Si el equipo tiene una tarjeta de sonido de a bordo, el BIOS del ordenador o la computadora puede estar configurado para reconocer que la tarjeta de sonido como el valor predeterminado. Lo que observamos aquí es una tarjeta de sonidos. También hablemos de las configuraciones en la BIOS. La verdad, no se debe cambiar nada si no está totalmente seguro de qué y para qué sirve esta opción, ya que una mala configuración de la BIOS puede afectar gravemente el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo e incluso impedir su arranque. Antes de empezar a modificar nada y como medida de seguridad es recomendable copiar los valores actuales de las opciones de la BIOS en un folio o en un cuaderno. Así tendremos una copia escrita por si la memoria SMOS se borra o al modificar algún valor el ordenador no logra arrancar correctamente. De esto la verdad tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros presionamos algo que nosotros no queremos
o elegimos algo que puede afectar el rendimiento de la computadora, puede que no podamos saber qué estamos haciendo, y al momento de iniciar la computadora nos puede dar una configuración totalmente diferente a la que teníamos anteriormente. Y ahora terminamos de hablar de la BIOS, pero ahora vamos a hablar acerca de UEFI. Y bueno, vamos a hablar acerca de la UEFI. Y UEFI significa Interfaz de Firmware Extensible Unificada. UEFI es una interfaz que se carga cerca del comienzo de la secuencia de inicio y proporciona opciones de configuración personalizadas para una computadora. Se considera el sucesor del BIOS y ofrece muchísimas más ventajas que vamos a ver más adelante, que incluyen el ratón de apoyo, una interfaz gráfica del usuario y soporte para sistemas de 32 y 64 bits. Recordemos que esta es la arquitectura del dispositivo. UEFI es una versión estandarizada de la especificación de interfaz firmware extensible, EFI, original desarrollada por Intel. Es administrado por el Foro de Interfaz de Firmware Extensible Unificado, compuesto por más de compañías, miembros de 250. Las especificaciones UEFI estandarizadas están diseñadas para garantizar que componentes de diferentes hardwares, los fabricantes pueden ser reconocidos y controlados a través de UEFI. Pues vamos a hablar de boot UEFI, que es uno de los archienemigos del mundo de GNU y Linux. Ya les voy a explicar por qué. Se trata de una capa de seguridad que viene instalada en el firmware de UEFI de la placa base de la computadora. Impide la ejecución de aplicaciones no firmadas o certificadas cuando arranca la computadora, antes de iniciar Windows. Este método de seguridad impide que algunos sistemas operativos no funcionen en la computadora. Tal caso puede ser Linux junto a Windows 10 o computadoras que lo tienen. Y a mí me surge la duda, ¿qué sistemas operativos utilizan UEFI? Y bueno, investigando voy a dejarles aquí un cuadro que encontré con las siguientes especificaciones de sistemas operativos o de computadoras que pueden utilizar UEFI. Y aquí se los dejo. Ahí. Como podemos observar en este recuadro, podemos ver qué sistemas operativos sí se puede utilizar UEFI y en qué sistemas operativos no se puede utilizar. Y la mayoría son los que se pueden utilizar fueron construidos en el año 2012. Del año 2012 para abajo, la mayoría de esos sistemas operativos ya no son compatibles con UEFI. En cambio, de los de 2012 para arriba, pues sí pueden lograr ser compatibles para UEFI. Aquí pueden observar en este recuadro. ¿Y cuáles son las novedades que nos ofrece UEFI? Bueno, pues UEFI tiene el mismo objetivo que BIOS y está encargado de casi las mismas funciones, pero añade otras y mejoras también, novedades a todos los niveles de UEFI, comenzando por una interfaz gráfica más sencilla de utilizar y comprender. Además del apartado visual, hay otras diferencias y ventajas frente a BIOS, entre las que podemos señalar aumento de funciones y mayor flexibilidad gracias a su programación en lenguaje C. Posibilidad de añadir extensiones de terceros como herramientas para overclocking o software de diagnóstico, ya que el chip de memoria que incluye UEFI no está bloqueado en la placa base como BIOS. Mayor velocidad de arranque de los equipos. Soporte para arranque de dispositivos de almacenamiento de mucha más capacidad, ya sea de 2,2 terabytes y un máximo teórico que alcanza hasta 9.4 zettabytes. Mayor seguridad con Secure Boot, lo que habíamos hablado anteriormente, un componente propuesto por Microsoft que en sus inicios no estuvo exento de polémica porque impedía instalar otros sistemas operativos alternativos como Linux o incluso Windows anteriores. Por eso les decía anteriormente que se considera como un archienemigo de estos sistemas operativos de hoy en día, porque en algunas computadoras no se puede instalar por esta misma opción. También cambios en el proceso de arranque, especialmente por el cargador de arranque principal de EFI y por el uso de un sistema de particiones mejorando como GPT.
Estas son algunas novedades y mejoras que tiene UEFI hasta ahora. ¿Y cómo quitar UEFI del BIOS? Pues aquí van los pasos que se tienen que realizar para hacer esta función. Presionamos el botón de encendido e inmediatamente pulsamos ESC en el siguiente menú y seleccionamos SQ o SCU. Entramos a la BIOS, que es la imagen que les voy a dejar también acá. Nos situamos en la pestaña de Boot y nos desplazamos hacia abajo mediante las flechas direccionales del teclado seleccionado, la opción Boot Type, y le damos a Intro o Enter. Una vez dentro podemos seleccionar tres formas de inicios diferentes: Dual, Legacy y UEFI. Procedemos a seleccionar la opción Legacy, así nuestro ordenador ya no tendrá habilitado el modo UEFI. Salimos de la BIOS y guardamos cambios, como les había explicado antes, con Save and Exit, o sea, guardar y salir. Y esta es una pequeña explicación de cómo poder quitar UEFI del BIOS. Y también surge la duda de qué sistemas operativos pueden usar UEFI con Secure Boot, lo que acabamos de ver anteriormente. Y pues bueno, los sistemas operativos que lo pueden usar son los que había mencionado anteriormente, que son los que se han creado desde 2012 para arriba, porque ya es un software más actualizado que Secure Boot lo puede aceptar. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre UEFI y Legacy. Bueno, UEFI y Legacy son dos formas diferentes de arranque. UEFI es el nuevo BIOS y el legado es el BIOS tradicional. El sistema que instale en modo UEFI solo puede arrancar en modo UEFI. Del mismo modo, se instala el sistema en modo Legacy, solo que puede ingresar al sistema en modo heredado. Ya, UEFI solo admite 64 como sistema y la partición del disco debe estar en modo GPT. El BIOS tradicional usa la interrupción int13 para leer el disco. Solo puede leer 64 kilobytes a la vez, lo cual es muy ineficiente. En cambio, UEFI puede leer 1 megabyte cada vez, que se carga más rápido, y además Win8 ha optimizado aún más el soporte UEFI, alegando que puede lograr un inicio instantáneo. Aquí nos podemos dar cuenta que Legacy es un poco más lento que UEFI, y UEFI es un poco más rápido y más accesible. Ahora podemos ver qué es mejor, si UEFI o Legacy. Ya lo anterior mencionado, podemos darnos cuenta o podemos empezar a razonar qué es mejor, si UEFI o Legacy. Cuando la opción está disponible para elegir entre el modo de inicio Legacy o UEFI, las ventajas del modo de inicio UEFI incluyen un inicio más rápido, lo que acabamos de ver anteriormente, que UEFI puede leer 1 megabyte cada vez. En cambio, el sistema Legacy solo puede leer 64 kilobytes a la vez. Es un inicio más rápido, evita las limitaciones de dirección de ROM de la opción Legacy. En pocas palabras, yo considero que UEFI es mucho mejor que Legacy, ya que es más rápido y más eficiente para poder usar. Ahora, ¿qué diferencias hay entre UEFI y MBR? El patrocinado MBR se usa en el viejo interfaz de arranque BIOS, que fue creado hace casi 40 años para los sistemas basados en arquitectura x86. El particionado GPT funciona con la interfaz de arranque UEFI y solo en ordenadores o computadoras hechas a partir de 2012. Esto era lo que les había mencionado anteriormente con Secure Boot, que estos son los sistemas operativos que ya lo permiten y se puede manejar y usar de una manera más accesible. Ahora, hablemos ya para finalizar las diferencias entre UEFI y BIOS. Las funciones que nos permite UEFI son similares a las de la BIOS, pero con algunas mejoras bastante notables, como su interfaz y una opción bastante buena llamada Secure Boot, que fue lo que habíamos mencionado anteriormente. UEFI trae esto, el Secure Boot, y BIOS pues no lo trae, que es un tipo de arranque seguro que empezó a utilizarse desde Windows 8 y hasta la fecha en Windows 10. Esto permite que no inicie los sistemas operativos no autenticados, así como les había explicado que era GNU o Linux.
y en pocas palabras lo que nos protege frente a los ataques de los tipos de rootkits o botkits. En pocas palabras, UEFI es el que se encarga de unir el software y el hardware para que la computadora pueda funcionar óptimamente, y después de este proceso poder entregarle el control total al sistema operativo. Como podemos observar, la UEFI es una parte vital de la computadora. Así como vimos todos estos sistemas que son muy importantes, ya sea BIOS o UEFI, esto ayuda a que se pueda unir el software y el hardware y poder hacer que la computadora funcione de una manera correcta. Así que hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero que les haya servido toda esta información que hemos visto en todo el video, y espero que sigan aprendiendo mucho más sobre computación y sistemas operativos. Nos vemos.